En estos tiempos tan cambiantes, las empresas deben tener muy presente hacia dónde van, por lo cual deben formular estrategias acorde a la realidad actual. Y esto va de la mano de la innovación y demás cuestiones. El día de hoy nos acompaña un experto en este tema de estrategia empresarial que además es emprendedor en el área de la tecnología. Si quieres saber mucho más sobre este tema, innovación, disrupción, qué es un unicornio, etc., quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que le voy a presentar como se debe. Y antes de eso, muchas gracias a todas las personas que han escuchado el podcast. Es genial que nos escuchen de muchos países. Es una de las ventajas del formato audio en especial. El día de hoy nos acompaña Francisco Merchán Martínez. Él es coterráneo mío, es de Ecuador y es de Cuenca. Y siempre es un gusto tener a gente de aquí de mi medio que también tiene mucho que contar y hay muchas cosas interesantes que realmente nos pueden aportar con lo que ellos hacen, experiencia, trabajo y demás. Y hoy vamos a conversar un tema súper interesante que a veces como que no están tomando en cuenta las empresas. Muy pocas creo que todavía no lo toman tan en serio esa parte, algunas sí, otras no. Y nos va a ir ubicando un poquito también en ese tema que es fundamental, creo yo, para realmente darle esa guía, ¿no? Esa guía, digamos, a las empresas. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Hola Alfredo, muchas gracias, un gusto poder estar aquí en tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece genial lo que estás haciendo y formar parte de este movimiento. Por mí encantado. Genial, Francisco. No, realmente es un gusto tenerte aquí. Como te digo, Francisco es alguien de mi ciudad, ¿no? Ahí van a ver más o menos que el acento son los mismos, que más o menos estamos por ahí. Entonces, a los que nos escuchan de fuera, ese es el acento típico de mi ciudad. Francisco, me encantaría que te presentes un poquito, ¿no? Con la gente que nos escucha. Sí, creo que tienes un perfil súper bueno. Cuéntame qué haces, a qué te dedicas, por ahí. Claro, encantado. A ver, yo soy de formación de universidad, soy ingeniero de producción y operaciones. Me gradué aquí en la Universidad de La SUAY, aquí en la ciudad. Siempre me encantó el mundo del emprendimiento, de la innovación, entonces decidí hacer una maestría justo en creación de empresas innovadoras y de base tecnológica, es decir, ya más enfocado en empresas tech startups. Entonces me gané una beca del CNESID, del gobierno de aquí de Ecuador, y hice una maestría por más de un año en España, viví allá, realmente me involucré muchísimo con el mundo de emprendimiento, con las incubadoras, con aceleradoras, con inversionistas, entonces me gustó muchísimo el tema. Regresé a Ecuador, trabajé un tiempo en la parte corporativa de algunas empresas de grupos industriales de la ciudad, pero realmente mi pasión siempre fue emprender y decidí ponerme mi emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue una base de directorio con la que los negocios podían inscribirse, era un tipo SaaS, pero realmente no resultó, no manejé muy bien la parte del modelo de negocio, de la parte del revenue, entonces realmente tuve que cerrar, pero durante ese proceso conocí a mi socio de DoctorPro. Entonces con él ya decidimos probar una empresa de EHR que se llama, es la gestión de historias clínicas médicas. Entonces, porque vimos esa necesidad en el mercado. Entonces creamos ese emprendimiento y a lo largo, obviamente, de estos tiempos que tengo como emprendimiento y como emprendedor, hace 5 años me seguí especializando. Siempre me gustó la parte de por qué las empresas ganan o pierden, por qué algunas empresas se destacan y por qué otras no. Entonces ya más de 3 años me he especializado solamente en estrategia empresarial, tengo un certificado de gestión profesional empresarial de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, una de las mejores escuelas del mundo, un certificado en estrategia disruptiva de Harvard, un certificado en Business Analytics de Harvard, un certificado en Economics for Managers de Harvard y un certificado de Financial Accounting de Harvard. Actualmente estoy haciendo un Executive MBA en Quantic Business School, que es una escuela de negocio completamente digital, que es súper interesante porque igual tiene unos requerimientos de aceptación súper estrictos, entonces solo aceptan al 5% de las personas que aplicamos. Entonces tiene una tasa de aceptación prácticamente parecida a la de Harvard. Y lo bueno es que realmente se democratiza una educación de muy buen nivel. Entonces tienes acceso a artículos de Harvard, profesores de muy buen nivel. La metodología es increíble y un networking súper interesante. Entonces el Executive MBA acabó en 2022, en julio, y realmente es un placer poder seguirme preparando y todas estas fuentes de educación que uno tiene a disponibilidad ahora, poder prepararte en las mejores universidades del mundo desde de una ciudad tan pequeña como Cuenca es realmente es un beneficio
totalmente agradecido a la tecnología. Entonces, esa es una innovación que realmente nos ha beneficiado a todos. Genial, Francisco. Y justo antes de entrar a la cuestión, ahora has nombrado un tema que me parece interesante, el tema de la formación y sobre todo, digamos, el acceso que ahora mencionas tú. ¿Y cómo le ves, digamos, el aspecto de que ahora yo creo que estamos, obviamente son otros tiempos, estamos en una generación diferente, con más acceso a la educación, yo también estuve por si estar fuera, entonces es un poco más accesible en ese punto. Y, pero a veces como tú en tu faceta de emprendedor, y yo creo que has logrado hacer sinergia, ¿no? Entre tu formación y la parte de emprendimiento, ¿no? Porque yo, Sí, ¿qué sí, sí. opinas, digamos, de la parte de que, hay, no sé, filosofías empresariales o empresarios como tal, que como que la formación queda al último, ¿no? O sea, como que no es tanto ya mi experiencia, yo, esa es mi idea y de una forma se va abriendo camino, ¿no? Y como que no hay esa, uno dice, no, es que él, o uno dice, no, pues es mía, se puso en la empresa y no, ni siquiera estudió en la universidad, ¿no? Que hay veces como que esa, ese mito o esa medio, o a veces vemos mucho al de Facebook o al de, no sé, pues al de Apple, que dejaron la universidad y que no es tan necesario estudiar, solo la idea, ¿no? Y en tu caso, que estás muy metido en un mundo académico y te sigues formando, ¿cómo le concibes eso, digamos, ese tema de ahí? A ver, todos los empresarios que yo he conocido tienen una ansia de conocer más, o siempre están leyendo, o siempre se forman en cursos, ya sea locales o internacionales. Y en ese caso de la metodología del emprendedor que votó a la universidad y es completamente exitoso, realmente son casos muy, muy excepcionales. De más o menos el 97% de los emprendedores exitosos, aparte que tienen más de 42 años, todos tienen maestría y muchos casos tienen PhD. Ponte en el caso de Elon Musk, tiene PhD, tiene una maestría en ingeniería mecánica y desde pequeño se formó por él solo. El caso de Google, los fundadores tienen un PhD en analítica y ellos obviamente crearon un algoritmo de búsqueda dentro de su PhD. Google nació de una tesis de PhD. Si te pones a ver, eh, la mayoría de empresarios exitosos, la mayoría de gestores de empresas muy grandes tienen un MBA de Harvard, de Wharton, de Stanford. Entonces, realmente, eso de que la educación del emprendedor que no se educó, que votó a la universidad, es bastante excepcional. Y si en esos casos, por ejemplo, si tú te pones a ver el perfil de estos emprendedores como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, ellos se han especializado y han estudiado muchísimo en lo que les gustaba. En el caso de Mark Zuckerberg, a él le encantaba, por ejemplo, desarrollar en su cuarto, él se encerraba y desarrollaba soluciones para sus compañeros o lo que sea, pero se dedicaba a hacerlo y aprendía por su cuenta. En el caso de Steve Jobs, a él le encantaba la tipografía, el diseño, y a pesar de que votó a la universidad, él seguía yendo a clases en las que podía experimentar todo esto, en las que podía experimentar cómo se podía hacer una mejor experiencia de usuario. Él era obsesionado con eso. Y tuvieron además muchísimos mentores que se unieron en este tipo de ayuda intelectual y de ayuda educativa, que se podría decir, pero siempre tienen los empresarios una ansia por aprender. Y ahora más, realmente ahora hay una infinidad de recursos que se pueden optar y realmente los empresarios sí están dispuestos a aprender. Genial, Francisco. Sí, justo eso me parece importante que, sobre todo es claro, porque, bueno, te pregunto eso porque realmente hay gente que escucha el podcast, hay muchos estudiantes, gente que está comenzando su vida Ujú. profesional y siempre están en eso, ¿no? Que haré, será bueno estudiar un máster, será bueno seguir estudiando otra carrera. Entonces, al final creo que todo suma, ¿no? La clave es encontrar Exactamente. esa sinergia y ver cómo puedes hacer encajar realmente una idea que te guste. Bien, Francisco. Para ir entrando en materia, como comentabas, tú estás manteniendo la parte de estrategia, ¿no? Que es interesante, Sí, ¿no? Y yo creo que va más allá de eso que la típica antigua, ¿no? Que misión, visión, o sea, ya no es tanto dejar en papel eso y que nadie lee y que nadie se claro. sabe, sino es algo más profundo, ¿no? Y justo va por ahí. ¿Qué es eso de la gestión estratégica, ¿no? Ya en el plano empresarial y profundo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Realmente a mí la estrategia me apasiona. Verás, para ponerle como en términos sencillos, una estrategia es un conjunto de decisiones distintivas que toma una empresa para posicionarse en un lugar diferente a sus competidores. Entonces aquí ya tenemos unas palabras claves a las que podemos ir subrayando. Decisiones distintivas y para posicionarse en un lugar diferente a sus competidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, las empresas por lo general confunden, bueno, no confunden, sino toman la gestión estratégica como pensar una super idea, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a implementarla. Pues el momento de implementarla, hay un gap, hay una diferencia, muy pocas empresas pueden implementarla y lo que se hace y lo que se forma se llama una estrategia emergente. Es de acuerdo a las oportunidades que se van dando en el mercado, las empresas las toman
Entonces, por ejemplo, dices, nació una nueva tecnología o adoptémosla. Mira, mi competidor está haciendo esto, ¿por qué no lo adopto? O mira, están haciendo estas buenas prácticas de manufactura, nos lo están exigiendo el gobierno, tomémosla. Entonces, toda esa idea de la diferenciación de dónde quería estar se queda delegada, se queda relegada. Y la gestión estratégica es tratar de unirse gap, ¿no? Desde la formulación de una estrategia distintiva a la implementación. Entonces, ahí tenemos las claves como que para irle formando a este concepto que debemos irle aclarando. Entonces, tenemos desde la formulación de la gestión estratégica, la administración estratégica y la implementación, que para mí creo que es la parte más álgida y más clave de este proceso, porque muchas veces nos podemos reunir en las mesas directivas y conversar y armar una gestión estratégica, formar unos excelentes grupos de trabajo, tomar unos excelentes estudios de mercado, y el rato de implementar la estratégica, todo se queda porque la cultura de la empresa lo que hace es lo que te venía comentando, aprovechar oportunidades que salgan en ese momento en el mercado. Y eso lo que hace es socavar la ventaja competitiva de cada empresa. Entonces, esa es la estrategia y esa es la gestión de estrategia, tratar de diferenciarse, pero obviamente con un proceso claro. Ya, y ahora justo que se me van ocurriendo preguntas en el camino, siempre es cuando a veces eso se queda como que a nivel directivo, uno pensaría, ¿no? Que el dueño sabe, el gerente sabe, y dónde debería estar asentado, digamos, que todo el mundo, cómo difundir en la empresa, todo el mundo debería saber cómo debería ser ese proceso, digamos, al interno. Depende realmente de la estructura de la empresa, porque sabes que hay empresas muy horizontales que prefieren la decisión de todas las cabezas, las pequeñas cabezas de departamentos. Y también depende de cómo sea la cultura empresarial. Hay muchas empresas que tienen sinergias bastante interactivas entre departamentos en los que se pueden complementar, y hay otras empresas que son bastante divididas. Ventas está muy discutido con producción, compras está muy discutido con abastecimiento. Entonces hay que analizar bastante bien. Yo creo que depende de cada empresa. Entonces, por eso hay que conocer a la empresa, conocer al emprendedor, al empresario, al dueño de la empresa. Pero realmente la mayoría de veces cae en la mesa directiva, ya sea en el dueño, en el gerente general y los gerentes de áreas, que está bien, pero obviamente se tiene que involucrar a cada una de las personas. Entonces, por ejemplo, en la consultoría que yo hago, lo que se hace es analizar las redes de comunicación. Las redes de comunicación interna lo que nos van a decir es cuáles son las personas idóneas para implementar una estrategia. Entonces, por ejemplo, muchas veces suelen pensar que solo los jefes son los que van a implementar. Pero el rato de hacer esta red de comunicación vemos que hay una persona que es súper clave entre la comunicación de un departamento a otro. Entonces esa persona, ya sea que no tenga un cargo alto, va a tener que formar parte de la implementación. Entonces hay que pelar estas capas para ver cuál es la mejor forma de llamar a estos involucrados. Genial. Y ahora que dices, siempre cuando hablamos de herramientas, no sé, cualquier cosa, ¿no? O metodologías o sistemas de calidad o lo que sea, siempre viene a la mente que son o únicamente están enfocadas en empresas grandes, ¿no? O sea, que solo porque hay recursos, porque están mejor organizadas y pueden armarse mejor. Y en este caso, ya armar una estrategia bastante compleja, digamos, bien hecha, bien pensada, ¿queda solo para empresas grandes o las pymes, emprendimientos realmente ya pueden comenzar, digamos, a aplicar? Yo creo que, de hecho, las empresas pequeñitas son las que más tienen la facilidad de pivotear entre sus estrategias, porque son mucho más flexibles. Las empresas grandes tienen que hacer mucho más trabajo, tienen que trabajar realmente analizando bastante su estructura, analizando bastante las redes de comunicación, como te comenté antes, y viendo realmente sus capacidades, si van a poder realizarlo o no. Porque las empresas grandes, a pesar de que facturen millones de dólares, muchas veces también caen en el tema de las oportunidades, de las estrategias emergentes. Y muchas veces eso no toma decisión el gerente general de la empresa, sino lo que sucede es que, por ejemplo, digamos que un empleado, un dueño de un departamento, hubo un problema y tuvo una idea de cómo solucionarlo y se solucionó. Esa solución se convirtió en algo básico para él. La próxima que hubo un problema parecido, solucionado de una forma parecida, eso se convierte en un proceso para él y eso se convierte en cultura. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas raíces de las resoluciones de problemas se van asentando en la empresa y hay que irles identificando para poder hacerlo. Entonces, por eso muchas veces las empresas grandes son más complicadas de implementar. Y lo que hacen las empresas grandes es enfocarse en las buenas prácticas, enfocarse en la efectividad operacional.
Entonces, efectividad operacional es Lean Manufacturing, obviamente buenas prácticas, Six Sigma, tenemos, bueno, 5S y lo demás, que son muy buenas, que realmente sin eso no podemos competir. Pero obviamente eso lo que nos lleva muchas veces es a una situación que se llama convergencia estratégica. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos que una empresa parecida a la nuestra ha implementado o ha comprado una nueva máquina, pues una super impresora de jet que imprime mucho más rápido. Entonces, ¿qué pensamos? Hoy nos van a ganar los clientes. Implementemos nosotros también esta máquina. Las empresas grandes tienen ese poder. Entonces, hagamos benchmark. Benchmark un tiempo estuvo muchísimo de moda y lo que hizo realmente fue hacer que todas las empresas sean distintivas a ojos de los clientes. Entonces, las empresas grandes yo creo que tienen un poquito más complicado que las empresas pequeñas porque nosotros como startups, yo que tengo una startup y ahora estamos creando otra, podemos estar mucho más apegados al cliente y al ser tecnológicas tenemos mucho más rango de pivot. Justo que comentabas en la parte, como dices tú, ha habido muchas estrategias que son muy buenas en esta parte y muchas veces recaen en esta palabra que se hace medio cliché a veces en la parte de innovar, ¿no? Ahora que estábamos en pandemia, se dice, no, que las empresas tienen que innovar para sobrevivir y se habla mucho de esto, ¿no? Pero ¿qué es innovar, no? O sea, ¿qué realmente es crear algo totalmente nuevo? ¿Es pasarme al e-commerce? O sea, ¿dónde va realmente? En Claro, qué recae ese término? claro, realmente si le vamos de una forma más macro, innovar es crear soluciones creativas que no había antes en el mercado y que son viablemente comerciales. Entonces, es decir, yo creo un nuevo producto que realmente no había en el mercado, pero que tiene que ser comercialmente viable. Sin eso no podemos hablar de innovación. Es decir, si nos vamos a los cuartos de patentes, hay millones de patentes de ideas que nunca fueron comercialmente viables y eso no se puede hablar de innovación, sino solo de investigación. Entonces, innovación es eso, es claramente que tenemos una idea diferente a lo que estamos haciendo, un producto diferente, o un proceso diferente, y es comercialmente viable o le ayuda a la empresa a ser mejor posicionada en el mercado. Entonces, las empresas, si vamos a un nivel súper macro, cómo son innovadoras? Tienen un gran número de patentes, tienen un arreglo de productos diferentes a sus clientes que otros no tienen, o están sacando productos nuevos todo el tiempo, o están sacando servicios nuevos todo el tiempo. Entonces, si nos vamos a esas partes, podemos ver que realmente las empresas más innovadoras tienen un montón de patentes. Justamente hace poco leí que IBM en el año 2020 registró 1.600 patentes de productos nuevos vinculados a algo comercial. Entonces, eso te indica que realmente ellos están invirtiendo muchísimo en desarrollo, invirtiendo muchísimo en productos nuevos. Entonces, si podemos ver cuántas las empresas ecuatorianas si están invirtiendo en eso, es bastante complejo. Incluso creo que le comparaban IBM con toda la región de Latinoamérica y IBM tenía más patentes que toda Latinoamérica. Entonces, así complicado. Me imagino, sí, justo. Estaba pensando, ¿sabes? ¿Cómo será? ¿Cuántas bandas de registraría Ecuador? Yo me imagino que muy poquitas o hay todavía hay mucho que hacer en ese plano. Y Juan Francisco, yo creía que justo vi un artículo que tú escribiste ahí una vez en LinkedIn, que innovar lleva al punto de la disrupción, digamos, que es ese cambio brusco, ¿no? Digamos, un salto, digamos, en esa parte. Pasa eso, ¿y qué es la disrupción, no? O sea, eh, ¿qué proceso es? ¿Es algo espontáneo o es algo planificado o es un resultado, no? Claro. Si vamos netamente al término de disrupción tecnológica es el término acuñado por Clayton Christensen, que es el profesor de Harvard. Yo tuve el placer de tomar el curso con Clayton Christensen y leerme todos los libros de él. Realmente es un libro recomendadísimo de él. Innovator Dilemma, ese libro es base para todos los emprendedores y todos los empresarios. Si podemos, en palabras de él, hay tres tipos de innovación disruptiva, innovación incremental e innovación radical. Innovación incremental es hacerle tweak o mejorarle un producto poco a poco, es lo que hace Apple con el iPhone cada año, es mejorarle un poco. Innovación incremental es un salto, es un salto generacional en una tecnología. Entonces, por ejemplo, en los medios de transporte podemos pensar desde el carro al avión, es un salto generacional, o desde el avión de hélice al avión impulsor por motor de chorro. Entonces tenemos ese tipo de innovaciones radicales. Y innovación disruptiva, esto es súper interesante que me apasiona a mí. Innovación disruptiva, lo interesante es que podemos pensar que es una tecnología que antes solo estaba disponible para empresas grandes con mucho, o gobiernos con mucho
músculo financiero y se hizo mucho más viable para el consumidor común y entró desde abajo, desde estas empresas que tenían, por ejemplo, acceso a esta tecnología. La innovación disruptiva lo que hace es atender a clientes que antes no podían atender y por último tumba esta empresa grande. Entonces, disrupción habla de tumbar una tecnología, de tumbar unos procesos, es dejarle a los procesos de las empresas que tenían actualmente inútiles y crear una nueva ola de tecnología, una nueva ola de innovación. Para hacerte, por ejemplo, un ejemplo, podemos pensar en las computadoras. Antes las primeras computadoras que salieron eran realmente prohibitivas en cuanto financieramente. Solo las empresas grandes o las universidades podían comprarse, entonces costaban 200.000, 500.000 hasta millones de dólares. ¿Qué pasó? Cada vez fueron haciéndose más pequeñas obviamente las empresas que se dedicaron a investigar cómo podemos ser más pequeñas lograron, por ejemplo, ya después de que no eran para las universidades, para las empresas grandísimas, fueron para pymes. Las empresas que se dedicaron a crear estas supercomputadoras quedaron obsoletas porque luego las computadoras, los mainframes, fueron tumbando esa tecnología. ¿Qué pasó después? Esta misma tecnología se hizo más pequeña, se pudo hacer más viable para desktops o para laptops, pongámoslo así, un salto generacional. Entonces las empresas que se dedicaban ya a los mainframes quedaron obsoletas, o como IBM, o como algunas de las empresas, y las empresas que empezaron a crear estas computadoras pequeñas empezaron a tumbarles el mercado. Entonces eso pasa constantemente con todos los mercados, entonces es la teoría de disrupción de Clayton Christensen. Y lo interesante de aquí es que las empresas es muy difícil ver cuando una tecnología disruptiva entra. Entonces, por ejemplo, si hablamos de disrupción, hay muchos casos, por ejemplo, cuando se pregunta a una persona si qué es disrupción, lo primero que se le viene a la mente es Airbnb, Uber, Coursera, edX o el caso más común, el caso más hablado es Kodak. Entonces, el de Kodak, ¿qué pasó? ¿Por qué Kodak cayó ante la disrupción? Pero lo interesante, lo que habla Clayton Christensen, es que realmente la disrupción no es fácil de ver. Entonces, la tecnología de las cámaras digitales, Kodak la creó, Kodak de hecho la patentó y Kodak tenía esa tecnología en su almacén. Pero por ejemplo, si tú te pones a pensar y nos podemos a ver cuál era el negocio principal de Kodak en ese momento, entonces si vamos hagamos una simulación de que estamos en una reunión directiva con los dueños de Kodak. Y dice, ok, ¿cuáles son nuestros clientes? Así, los apasionados por la fotografía, que tienen, ¿qué es lo que quieren ellos? Una cámara de muy buena calidad, que tome fotos espectaculares, ¿no? Con una calidad excepcional. Perfecto, preguntémonos a nuestros clientes qué quieren. Van a preguntar a los clientes dicen, sí, queremos más calidad, queremos que las fotos salgan mejores. Ah, sí, pero miren, tenemos esta nueva tecnología que es de fotografía digital, que la calidad es pésima. Usted solo va a ver en su computadora píxeles. ¿Le gustaría? Obviamente los clientes de Kodak, ¿qué van a decir? No, 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 no nos gustaría. Pero en ese intercambio entre los clientes actuales de Kodak había clientes que se llaman sobreservidos o underserved, que son los clientes que no podían acceder a una cámara o que no querían gastarse todo el tiempo en revelado. Y se crean nuevos parámetros de calidad, digamos así. Entonces, por ejemplo, los clientes de Kodak, que como habíamos hablado, ellos estaban interesados en el revelado de fotos espectaculares. Pero abajo había clientes que querían algo más simple, que no les importaba la calidad. Entonces, ¿qué se creaba? Se creaban nuevos parámetros para definir un producto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Kodak? Dice, a ver, hagamos una cosa, licenciemos o aliémonos con una empresa. De hecho, salió con Apple, una de las empresas más innovadoras, de sacar una cámara digital, que no fue para nada un éxito en el mercado. Y una de las condiciones que Kodak le dijo a Apple, mira, yo no quiero saber que tú digas que yo te hice esta tecnología, porque yo no me puedo asociar con la tecnología de baja calidad de fotografías. Entonces Kodak se deslindó de eso, pero a la par, clientes sobreservidos, underserved, estaban queriendo algo que les atienda. Entonces, obviamente vinieron otras empresas con cámaras digitales súper básicas, que la calidad era muy mala, pero obviamente tenían mucha facilidad de conectar, ver sus fotografías en una computadora y era mucho más fácil. Entonces, es complicado. Si podemos ver, Kodak hizo todo lo que los buenos clientes de ellos les dijeron. Entonces, eso es lo que Clayton Christensen habla en su libro The Innovator's Dilemma. Y le dice, ¿por qué las empresas exitosas mueren?
es porque escuchan a sus clientes. ¿Y por qué las empresas exitosas? Las empresas son exitosas es porque escuchan a sus clientes. Entonces, ese es el dilema de los innovadores. Entonces, escuchar a los clientes obviamente es muy beneficioso, pero también te enfocas solo en la tecnología actual y eso es la disrupción, cuando sucede una nueva tecnología con nuevos parámetros de medición que se llama y te toma una tecnología actual. No, genial, esa historia de Kodak realmente siempre se escucha, ¿no? Que Kodak se quedó atrás, ¿no? Vieron, solo vendían los rollos como tal. Pero a que cuentas, digamos, es interesante que ellos tenían ya ese proceso, pero como que no dieron el paso, ¿no? Digamos, no se arriesgaron Exactamente. en ese punto y todos sabemos lo que pasó. El desenlace. El desenlace. Francisco, nos contabas, tú tienes tu faceta de emprendedor, ¿no? Obviamente estás muy metido en esa parte, digamos, de formación, también en la parte, digamos, académica, por decirlo de una forma, pero tienes tu faceta de emprendedor y de hecho justo vamos a ese tema. Y bueno, estamos ahora en una época medio tema pandemia, ¿no? Y todo lo que ha pasado en esa parte. Y tú que estás emprendiendo hace un tiempo y ya te voy a contar sobre eso, ¿cómo le ves el ecosistema, digamos, de emprendimiento en el Ecuador, ¿no? Siempre se habla, ¿no? Del emprendimiento, que las incubadoras, que las startups, pero ¿cómo está, no? O sea, eh, porque uno dice, a veces yo leo o escucho o se ve, una cosa es emprender, dicen en Estados Unidos, una cosa es emprender aquí en Ecuador, ¿no? O sea, que hay sus facilidades, hay sus contras, que emprender en Ecuador es deporte extremo y un poco de cosas, ¿no? Que hay en las concepciones, ¿no? Y de hecho hay esa estadística, ¿no? Muy famosa que Ecuador es uno de los países más emprendedores, pero no da ese salto, ¿no? Y mueren, digamos, esas ideas muy tempranito, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cómo ves? Y tú también que estás ahí en un plano un poco más, digamos, académico, de seguro habrás analizado también mucho eso. ¿Y cómo le ves, cómo le sientes, ¿no? También hay un cambio también gubernamental, ¿no? Tal vez pesará, tal vez por ahí un poquito. ¿Cómo le ves en ese aspecto? Ahora realmente se ha desarrollado muchísimo el ecosistema emprendedor en los últimos años y se ha desarrollado muy rápido. Cuando yo regresé en la maestría en el 2014, finales de 2014, en 2015, realmente yo me empecé a vincular con universidades y no tenían idea de que era una incubadora, de que era una aceleradora de negocios con universidades locales. Yo que decía, implementemos esto, hagamos esto. Y no les llamaba la atención. Y ese es el problema hasta ahora, ¿no? Que hay muy pocas universidades que tienen incubadora, prácticamente ninguna, solo la UTPL con Comprendo, que es un muy buen programa, también fui mentor ahí. Pero no había como ese impulso realmente al emprendimiento. Ahora hay mucho más. Pero, ¿qué te digo? Nuestra cultura, pensemos que es como que tú tienes un mensaje o tú tienes un ecosistema en Nueva York, en Silicon Valley, en Europa, donde quieras. Mientras vas bajando se va perdiendo un poco de toda la esencia del emprendimiento, de todos los factores, lo que conlleva un buen ecosistema y a Ecuador o a nuestros países que estamos empezando, digamos que queda muy poquito. Entonces, digamos que nosotros intentamos copiar lo que hay en otros países, pero muy pocas veces se logra. Es como un teléfono dañado, es un mensaje grandote y al final llega un mensaje pequeñito. Entonces, así se van desarrollando los ecosistemas hasta captar más. Para hacerte, por ejemplo, una comparación aquí, recién se formó el Venture Capital de Buen Trip, que es un programa en que nosotros estuvimos. Y el Venture Capital de Buen Trip se formó este año, creo, y es el primer Venture Capital de formato americano del Ecuador. Y es el primero que está invirtiendo así fuertemente. Y imagínate, nosotros estamos en el 2021 y el primer Venture Capital en Estados Unidos se formó en 1954, si no estoy mal. Entonces tienen casi 70 años de diferencia en capital de riesgo. ¿Y qué es el capital de riesgo? Obviamente es los que hacen el venture capital es tomar, para aclarar un poco, es tomar diferente dinero, ya sea de inversores privados, de compañías, y ellos analizan diferentes oportunidades de inversión, invierten y esperan un retorno exponencial de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísimo riesgo, pero cada vez se van especializando más. Entonces, en Estados Unidos hay muchísimos venture capitals, hay muchísimas opciones de inversión. Aquí en Ecuador hay bastantes angel investors que se llaman los inversores personales que ayudan a las empresas en pequeñas etapas, pero tampoco no son tan profesionales y tampoco ven al emprendimiento como algo que pueda ser exponencial. Y bueno, también es natural cuando tienes en cuenta que en Ecuador los principales emprendimientos son emprendimientos no tan escalables, es decir, que requieren mucho de inversión, de inversión de costos fijos. Entonces, digamos, restaurantes, bienes raíces, constructoras. Entonces, lo primero que se invierte es en eso. Pero en empresas tecnológicas, y muchas veces hay muchísimo riesgo, tú vas y le dices, mira, tengo este producto, pero necesito $100,000.
Y lo primero que te hacen es decir, ok, dame tus balances, tus activos. Y dices, muy bien, tengo un balance claro, de $10,000 y tengo activos por $10,000. Me dice, ¿por qué te voy a poner $100,000? Te doy $1,000. Entonces, hay como todavía tenemos esa evaluación de las empresas como muy, muy financiera y no al prospecto de las empresas que se pueden hacer. Obviamente, afortunadamente se está cambiando, las empresas están entendiendo eso. Hay empresas que están creando sus propios corporate ventures, es decir, las empresas destinan un monto de su dinero, de sus utilidades para invertir en estas diferentes empresas que pueden ser escalables. Entonces, una de esas empresas es la corporación favorita. Ellos a través de la AI invierten en diferentes empresitas que les pueden dar ahí algún crecimiento, ¿no? Genial. Y justo es interesante porque como dices, esa evolución, o sea, se va dando, ¿no? O sea, que y como si nos llegan al Ujú. último las noticias, ¿no? Eso sí es verdad, medio rezagados, digamos, en esa parte. Pero interesante, ¿no? Y pasar ese emprendimiento que muchas veces se abre como que un emprendimiento pequeñito, ¿no? Para sobrevivir en muchos casos, pero darle ese salto que es medio muy interesante. Y creo que hay material, ¿no? Sobre todo en la parte tecnológica, creo que no nos quedamos muy... Una vez leí una estadística que, por Claro. ejemplo, Cuenca tenía muchísimas empresas de desarrollo de software, mucho más que las otras ciudades, entonces que era interesante también esa parte aquí. Y tú que estás también ahora más metido en el mundo del emprendimiento y en su experiencia, y yo creo que ahora, justo estamos en una época y hay mucha gente que difunde que, o sea, poner al país, ¿no? Que las ganas, sacar adelante, un poco de cosas. Y eso también llevado a la parte de emprendimiento, siempre se habla de que es que tengas una buena idea y hay que ponerle ganas y tienes que trabajar de sol a sol y un poco de cosas, ¿no? Que esa, la parte de mentalidad, ¿no? Que mentalidad de tiburón y un poco de cosas. Y en tu experiencia, ¿alcanza, digamos, esas ganas, esa idea? ¿O realmente hay falta de recursos, es necesario mucho capital, la formación también? ¿Cómo ha sido en tu experiencia, digamos, eso de ahí, no? Claro, por ejemplo, si te pones yo creo que si se haría un estudio de los emprendedores exitosos o los emprendimientos exitosos, la mayoría de ellos ha tenido un respaldo financiero, es decir, ya sea de sus familias o ya sea de un préstamo o porque han podido obtener fondos, porque es muy complicado. Por ejemplo, aquí no hay bancos que tengan préstamos para empresas pequeñitas. Te piden igualmente flujos y lo demás, y muchas veces una empresa que está un año necesita un poquito de flujo y ya no hay eso y se fundió la empresa. Ahora hay más iniciativas, obviamente, para ir financiando esta brecha que hay entre la inversión. Y realmente yo creo que el emprendedor, aparte de tener las ganas, sí se debe planificar bien qué pasa si me quedo sin dinero, de dónde voy a conseguir. Yo creo que muchas veces es más importante pensar cómo voy a gestionar recursos para mi empresa que cómo voy a durar durante el tiempo, ¿no? Entonces, porque lo primero que debe hacer un emprendimiento es tratar de ser rentable lo más pronto posible, pero a su vez es tratar de no, no quebrar. Entonces hay que estar luchando todo el tiempo. Es durísimo. Yo con emprendedores te cuento que me he pasado mal. Me he pasado cada 2 semanas, quería votar, decía, no, esto no va conmigo, voy a buscar un trabajo corporativo, pero en la noche pensaba, chuta, no puedo votar porque es algo que yo empecé y tengo que terminarlo. Entonces es que es como esa lucha personal. Al final, si te mantienes, obviamente, luchando, si te da réditos, y eres obviamente una de los clichés que sale, eres dueño de tu tiempo, pero muchas veces no eres dueño de tu tiempo. Tus clientes te demandan sábados, domingos, no, noches, pero obviamente también hay un beneficio. Por ejemplo, yo en el 2020 me fui a Europa acompañando a mi novia en un viaje y nos quedamos justo en la pandemia, nos quedamos 2 meses más de lo planeado. Si hubiera estado en una empresa normal, si no hubiera tenido ingresos, me hubieran despedido y me hubiera quedado sin dinero allá. Entonces, afortunadamente tenía el emprendimiento como sea, subsistí. Pero después de eso, obviamente, nos complicamos, tuvimos que reducir el personal y tuvimos que pagar. Y entonces, hay siempre esa complicación de algún lado. Pero así como Reddit, realmente te da muchos malos ratos, o sea, no malos ratos de que tú puedas pasar más de salud, no, no, a mí no me ha pasado, pero muchos ratos, malos ratos de que qué hago con la empresa, cómo saco dinero. Entonces yo creo que el emprendedor sí se debe planificar bien o ver qué pasa si de aquí a un año realmente no cumplo mis metas, ¿de dónde voy a sacar dinero? O qué pasa si no estoy cumpliendo mis metas, voy a cambiar de idea. Entonces, por eso muchos emprendimientos que son de una sola, que dependen de una estrategia o que dependen de un producto, por ejemplo, un restaurante que pone su inversión. Si no le va bien, él no puede decir, ok, voy a cambiar de comida en vez de
de parrillada, voy a hacer ahora ceviches. Tal vez pueda hacerlo, pero es de nuevo, es de empezar de nuevo y no es tan ágil ese cambio de estructura. Entonces yo creo que desde el principio un emprendedor se debe plantear diferentes estrategias de cómo vamos a subsistir, ¿no? ¿Qué pasa si mi cliente, no llego a los 200 clientes que quise, llego a 100? Puedo buscar otras fuentes de ingreso. Entonces eso nos pasa a todos. Afortunadamente ya hay cada vez más apoyo al emprendimiento, hay concursos del Cenecid, hay concursos de diferentes, pero aún así del concurso de Cenecid se financian 5 de 8.000, entonces queda una brecha muy grande. Entonces yo creo que en eso todavía ya estamos aprendiendo, ¿no? Ya estamos como creando ese ecosistema. Pero por ejemplo en Estados Unidos, si tú sales de una universidad de élite con un MBA y tienes una idea, prácticamente tienes 1 millón o 2 millones asegurados para que pongas tu empresa. Si eres un emprendedor que ha tenido una idea exitosa, prácticamente tienes asegurados 10 millones para que te pongas la siguiente empresa. Entonces, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Emprendedores de élite que les llaman, que tienen un MBA de las mejores universidades o han estudiado en las mejores universidades, tienen una buena idea y tienen ya financiación. Hay emprendedores que obviamente ya han vendido sus empresas y lo que hacen es, ok, para la próxima idea yo te pongo 10 millones de dólares. Eso le dice un inversor. Vos anda a tu casa y planteate una idea. Regresas en 6 meses y seguimos conversando. Entonces, todos ellos tienen como que ese apoyo al emprendimiento, como esa cultura de, mira, aquí se puede hacer algo, se puede crear algo, pero obviamente nuestros empresarios, nuestros inversores, y obviamente la cultura no te da para arriesgar tanto, y no te da obviamente tampoco la economía para arriesgar tanto. Entonces, eso hay que irle creando poco a poco, pero creo que se va avanzando. Los emprendedores muchas veces también, al crearse una empresa, son muy dependientes del dueño. Entonces, es decir, ¿qué pasa si no está el dueño? ¿Va a subsistir la empresa? Muchas veces dices que no. Entonces hay que tratar de evitar algunos campitos medio pequeños ahí, pero que sí te pueden ayudar como a lograr una sostenibilidad más a largo plazo. Fíjate, justo el dato que me das de que nos cuenta Estados Unidos, creo que esa es la gran brecha, ¿no? O sea, digamos, al final ese es Ujú. lo que hay que alcanzar en ese punto. Y de hecho voy justo a hacer la pregunta, yo imaginaría que ese comportamiento o ese ambiente, ese ecosistema, digamos, como tal, permite que se creen los llamados unicornios, que es un término Exactamente. famoso, digamos, en el emprendimiento, que igual yo lo escuché hace algún tiempo, y esto quería preguntar, ¿qué es ese unicornio, no? Porque ahora también se habla de que ya hay unicornios latinoamericanos, ¿no? Y que por ahí hay una empresa ecuatoriana que como que también como que le ponen también que va para allá. ¿Y cómo le ves qué es el unicornio prácticamente, no? O sea, ¿por qué se le llama así? Claro, ¿Y qué se necesita para ser un unicornio, mejor dicho? claro, pues el estatus de unicornio lo que se necesita realmente es tener una valoración, digamos así, de 1.000 millones de dólares. Es decir, por ejemplo, si te invirtieron 100 millones de dólares, eso tiene que haber sido en contra de un 10% de tu empresa. Es decir, ya post-money, ¿no? Es decir, vendiste el 10% de tu empresa por 100 millones y eso te devalúa en 1.000 millones al conjunto de la empresa y ya eres un unicornio. Pero lo que ha creado es también este boom de los unicornios, de la alta inversión que tenemos de fuentes de otros países, es que hay muchas empresas que no son rentables. Por ejemplo, Uber es un mega unicornio que todavía no llega a ser rentable. Entonces tenemos muchos de esos casos, como WeWork, que es el coworking más famoso del mundo, que prácticamente se cree que nunca va a ser rentable, pero en cambio toda esa estructura de financiación, de inversión que tuvieron, ya es un mega unicornio. Obviamente hay muchos gaps en eso. Entonces, por ejemplo, justo leí ahora, hubo un IPO que es de Initial Public Officer, es decir, salir a la bolsa de una empresa de Estados Unidos, y salió avalado creo que en 7 o 10 mil millones de dólares. Pero ellos, con una evaluación 17 veces más grande que su facturación, perdiendo 10 millones al año y solo facturando 80 millones al año. Entonces dices, pero ¿cómo? O sea, facturando 80 millones al año, si haces una evaluación financiera normal, jamás te va a dar una valoración de activos o lo que sea de 1.000 millones de dólares. Entonces, es para ser unicornio, es decir, como te comenté, es tener 1.000 dólares, 1.000 millones de dólares en evaluación, ya sea recibiendo inversión, pero eso no conlleva que la empresa sea rentable a largo plazo. En estos casos de estas super empresas que todavía no son rentables. Y se habla también de Rappi. Rappi es un mega unicornio, pero que se cree que nunca va a llegar a ser rentable de acuerdo al nivel de inversión que ha recibido. Entonces, eso es lo complicado. Entonces, yo creo que para ser un unicornio, obviamente, o para ser un emprendimiento exitoso, debes como que ser coherente con lo que recibes y lo que empiezas a facturar, ¿no?
Entonces ese es el gap. Y nos pasa a nosotros también, por ejemplo, como empresa, nosotros recibimos inversión con Doctor Pro hace tiempos, pero nos demoramos muchísimo en llegar a la evaluación que el inversor quería. Entonces recién este momento el inversor quería recuperar su inversión en 3 años, entonces recién este momento, ya 4 años después, estamos empezando a llegar a esa evaluación porque no es tan sencillo. Y aquí es peor, obviamente, aquí te exigen más, de aquí te hacen más presión en eso. Entonces ese es más o menos un unicornio, pero como te digo, un unicornio no conlleva que una empresa sea exitosa. Genial, y justo es importante creo hacer esa aclaración, ¿no? O sea, no es tanto, sino más bien es creo que el boom del momento, ¿no? O sea, esa empresa va a ser súper Exactamente. grande y le voy. Y antes de preguntarte, de hecho, sobre emprendimientos, se me vino una pregunta a la mente. ¿Qué opinas del programa Shark Tank, no? Que de hecho al final se habla Claro, mucho de la evaluación de la empresa, que cuánto está, y les preguntan, ¿no? Y estamos, a veces uno están medio perdidos, y sobre todo mucho se ve el de México, ¿no? Que hay un parte empresario famoso. O sea, crees que aquí falta esos espacios o es más marketing, un poquito más de televisión, digamos? yo creo que son súper buenos porque apoyan mucho a la cultura de la inversión, porque eso falta mucho. Entonces, por ejemplo, si los empresarios empiezan a ver, todos los empresarios, digamos que les hacemos una clase de Shark Tank, empiezan a ver cómo funciona esto, dicen, pero ¿por qué les evalúan en esas cifras tan altas si solo tiene $2,000 de facturación? Entonces ahí obviamente se va a, mira, tienes esa oportunidad de mercado. Entonces, por ejemplo, las startups lo que hacen es realmente, mira, mi mercado son $10,000 millones, yo pienso captar el 10%. Ah, entonces tú tienes un mercado de $1,000 millones. Ahora sí podrías tú valer esa cantidad. Entonces eso es lo que hacen las Shark Tanks, ven la oportunidad del emprendimiento, qué tan grande es el mercado, qué tan rápido ellos podrían captar ese mercado, cuál es su ventaja competitiva, realmente cuál va a ser la ventaja desleal que se llama, por qué esa empresa va a poder conseguir ese posicionamiento y otras no. Entonces ahí dicen, mira, esta es una buena oportunidad de inversión porque puede crecer mucho. Pero también lo que sucede con México, lo que sucede con eso es que hay muchas leyes de protección al inversor. Es decir, en México hay un tipo de empresa que cuando el inversor te pone dinero, lo primero que pasa cuando la empresa se liquida es pagarle al inversor. Entonces, y hay también otras notas de crédito que se llaman o notas convertibles o safes que se crearon en Estados Unidos que protegen mucho al emprendedor. Entonces, el emprendedor puede no diluirse tanto en su empresa porque, por ejemplo, los sharks, se habla de shark porque te come mucha parte de la empresa. O sea, en el mundo del emprendedor dices, es un shark porque te pone $100,000, pero te come el 40%. Y al fundador solo le queda un 60% y después no le queda margen para negociar. Entonces Shark Tank obviamente es un término como que más light, no se trata de que se le quite mucho margen al emprendedor, pero de que sí el inversor pueda captar un trozo de la empresa, tratar de ayudarle porque muchas veces el inversor no está todo el tiempo como pendiente de la empresa, lo único que hace es poner dinero, darle un seguimiento y esperar que la empresa crezca. Obviamente con factores de riesgo de 10, 20% más alto que poner una póliza en un banco que digo, de 100, incluso hasta 200 veces más alto, porque realmente a veces es bastante complicado. Entonces, en cambio, ahí tienes la otra moneda que son en Estados Unidos que le protegen mucho al emprendedor. Entonces, el emprendedor tiene unas notas que dice, mira, tú me das esta plata, yo te puedo devolver ese dinero en cuánto tiempo, o tú con este papelito lo que haces desde aquí a 5 años, me reclamas un 10% de la empresa pero este momento, ya cuando valga 1,000 millones. Pero obviamente este momento no te puedo dar el 50% porque me vas a quitar todo mi margen. En cambio aquí en Ecuador todavía no hay eso. Si tú tienes una SAS o tienes una sociedad anónima, el inversor te dice dame el 40% y nunca más vas para poder recuperar ese 40% a menos que se le pague. Entonces esas son las diferencias que hay como de emprendimientos y de inversores, que incluso las mismas leyes promueven ese tipo de negociaciones. Genial. Y justo ahora, justo te voy a poner sobre tu emprendimiento como tal ahora, que me comentabas que es Doctor Pro. Y cómo nace, o sea, cómo es ese proceso, ¿no? ¿Qué hace previamente, ¿no? Para la gente que no lo conoce como tal. Claro. ¿A qué se dedica? A ver, realmente el Doctor Pro nació de una idea mía y de mi socio tecnológico, que era de crear una aplicación para sacar citas médicas. Pensábamos que realmente sacar citas médicas podía ser algo que nos sirviera. Pero el rato que yo fui a validar una idea es siempre clave, es ir donde los clientes, ir donde los médicos. Yo tengo diferentes amigos médicos, los tíos de mi novia también son médicos, fui donde ellos, les dije, oiga, mire, tengo esta posible solución. ¿Le interesaría? Los médicos me decían, oye, sí, pero realmente no es algo que este rato me soluciona un problema.
Y uno de los médicos me dijo, mire, yo hace 2 o 3 semanas perdí 5.000 historias clínicas de clientes porque se me dañó mi computadora. Si vos me haces algo que yo pueda tener todas las historias clínicas de mis clientes disponibles y que me asegures que no se dañe, yo te pago. Entonces dijimos, mira, aquí hay otro problema. Entonces creamos toda la solución de las citas, pero también le agregamos el EHR management, que es manejar historias clínicas en la nube. Entonces empezamos a vender, obviamente poco a poco, recibimos un poco de inversión, crecimos no exponencialmente, pero sí crecimos, logramos hacer algunos negocios con universidades, logramos captar algunos clientes. Obviamente en la pandemia sí nos afectó como a todos los sectores, pero quisimos seguirle dando, ¿no? Entonces, luchando, logramos conseguir algo, conseguir que mantenernos en pie, seguir facturando, seguir creciendo poco a poco. Y entre eso ya a mediados del año pasado, a finales del año pasado, nos contactó una empresa de Quito que hacía lo mismo que nosotros. Dice, oye, ¿por qué no conversamos? Dice, porque el mercado está complicado, conversemos y hagamos algo. Entonces comenzamos a conversar y empezamos a ver otros tipos de soluciones. Eso es lo bueno, las startups somos más flexibles en ese aspecto. Y vimos que realmente el mercado del ZHR Management, que es como todos los mercados se va comoditizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a vender software de otros lados que empiezan a ser mucho más baratos, que tienen una tecnología mucho menos desarrollada que nosotros, pero empiezan a cobrar menos. Entonces, empezamos como a luchar así como los diferentes actores, entonces nos juntamos con la mejor empresa nosotros somos los más establecidos en Cuenca. Nos juntamos con los más establecidos en Guayaquil y con los más establecidos en Quito. Y hagamos una cosa conjunta, porque van a venir más de estos pequeñitos que nos van a empezar a molestar, ¿no? Entonces ya que empezamos a conversar, el de Guayaquil al final se salió de la negociación, pero con los de Quito, que eran mucho más grandes que nosotros, ya tenían sistemas hospitalarios, sistemas para laboratorios, sistemas clínicos, dijimos, unámonos y hagamos algo mucho más disruptivo, hagamos algo para los pacientes. En este momento creamos otra empresa que se llama Relief, pasamos ya por un proceso de aceleración, estamos a punto de recibir un ticket bastante interesante de inversión para lanzar este nuevo producto, y lo que vamos a hacer es permitir al paciente manejar su historia clínica. Entonces tú como paciente vas a poder tener acceso a tus datos clínicos, cargar tus datos clínicos y te vas a un doctor y le dices, mira doctor, aquí tengo mi historial clínico, por favor utilice de acá. Una vez que el doctor te genera una receta, vos vas a poder ver las farmacias que están disponibles, comparar precios, pedir una receta, pedir un laboratorio, manejar toda tu historia clínica de una aplicación. Entonces, toda esta empresa que estamos creando se llama Relive y está basada obviamente en nuestras bases de datos de DoctorPro y la empresa de Quito con la que hicimos toda esta alianza. Entonces, sí, o sea, ha sido súper interesante ese camino de emprendimiento y realmente esta alianza es mucho más motivadora porque dijimos, ok, ya hicimos algo, pues nos estancamos un poco, pero bueno, podemos hacer algo más y ahora sí nos vamos a lanzar más. La idea también es de internacionalizarnos. Tenemos ya algunas alianzas estratégicas con diferentes empresas de aquí del sector y empresas internacionales con las que podemos empezar a salir a otros mercados. ¿Quién me parece? Me parece genial, porque de hecho muchas veces he escuchado, ¿no? En Doctor Pro, no soy médico y por eso no he ido al servicio como tal, pero me parece que era genial. Y por ahí también hay otras sí hay otras, como dijiste, empresas que me parece que están en el mismo sector. Y me parece genial. Yo creo que al final, como dices tú, esa innovación, eso de pasar del papel a lo digital, ¿no es cierto? Es un paso y realmente todo, creo que todo va a ser en la nube, ¿no? En ese punto. Y justo ya para casi terminando y otra está en el medio, ¿cómo le ves la tecnología, digamos, tú que estás más en el startup como tal, la inteligencia artificial, no sé, la realidad virtual, la realidad aumentada? ¿Cómo le ves que va a ir impactando en tus detalles, ¿no? Ahora, mi historial clínico, yo entro, veo, y en todo, ¿no? O sea, ¿cómo crees que va cada vez la gente, sobre todo motivarse, ¿no? A empezar a usar ese tipo de tecnología. Claro, depende mucho, va a depender mucho de nuestra cultura empresarial, porque aquí yo veo que se confunde muchísimo la transformación digital con la implementación digital. Entonces, por ejemplo, transformación digital es convertirte tus procesos y convertir tu modelo de negocio incluso a medios digitales, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, yo antes, pongamos el caso de Amazon, que por ejemplo antes vendía solo productos, pero ahora también vende películas, vende obviamente todo el ambiente de Amazon. Entonces vende Amazon Web Services, que vende servicios para empresas, vende servicios para terceros. Ese es como que transformarse, crear nuevos modos de negocio que incluso te canibalizan tu propio, ¿no? E implementación tecnológica es obviamente lo que se hace mucho en el ambiente, es decir, mira, yo implementé un e-commerce,
ya soy una empresa tecnológica, no es así. Mira, yo implementé SAP, ya soy una empresa tecnológica, no, no es así, realmente son solo implementaciones y no transformaciones digitales. La transformación digital, y también depende del tipo de empresa, ¿no? Hay empresas obviamente que, por ejemplo, en la agricultura, que se puede usar muy poco común que se pueda utilizar un e-commerce, pero si viene una empresa que puede manejar todo un marketplace con reviews y todo, y cree toda una infraestructura para que se pueda generar una conversión entre un ambiente digital en un e-commerce, eso sí es transformación digital, depende mucho del sector. Pero, por ejemplo, si tú vas a sectores tradicionales, o por ejemplo un hospital, dice, mira, ya implementé una página web que puede hacer citas, ya somos una empresa digital, o eso es transformación digital, no, no es así, realmente tu core de negocio sigue siendo el mismo, tu servicio sigue siendo lo mismo, lo único que tienes es una página web con la que te va a permitir, es un nuevo canal de ventas, ¿no? Entonces hay como que la diferencia. En cuanto a nuevas tecnologías que se están aplicando, inteligencia artificial, tengo algunos conocidos que están implementando en diferentes parámetros, por ejemplo, para análisis de datos, pero mucho se confunde con inteligencia artificial, por ejemplo, con un chatbot. Entonces, los bancos dicen, mira, yo tengo inteligencia artificial aquí porque el chatbot lo único que te hace es responderte cuando vos preguntas, hola, ¿cómo estás? El chatbot te permite responder, y eso no es inteligencia artificial, porque inteligencia artificial viene la palabra, obviamente, inteligencia que puede analizar datos y tomar decisiones propias. Entonces, muy poco se genera aquí, pero hay startups que sí están manejando eso. Entonces, por ejemplo, hay una startup de Quito que maneja con inteligencia artificial diferentes parámetros de valoración de los clientes para poder ver si son susceptibles a bancarización. Entonces, toma diferentes datos de diferentes fuentes, crea un nuevo perfil, analiza esos datos y crea obviamente un nuevo modelo de negocio. Entonces, eso sí es de inteligencia artificial. VR, veo que se está implementando mucho. De hecho, yo soy socio en una empresa de tecnología de VR, que al principio se hacía mucho para entretenimiento. Entonces, lo que vas a ver en los malls, tienes una capsulita que te pone las gafas y estás en un escenario. Entonces, ahora sí se está implementando, por ejemplo, VR para ya instrucción de empleados, es decir, capacitar diferentes empleados utilizando headset, que es mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer con una empresa a la que soy socio es capacitarte en simulaciones de altura. Es decir, tú con las gafas vas a pensar que te estás subiendo en un poste, vas a ver hacia abajo, vas a ver, si te vas a marear. Entonces podemos ver cuál es la persona idónea para un tipo de trabajo o no. Capacitarte en el uso de equipos eléctricos sin tener que arriesgarte, capacitarte en el uso de extintores sin tener que armar un fuego, capacitarte en el uso de un montacargas sin tener que malgastar un montacargas o poder exponerte a un accidente. Entonces, esos los tipos de VR que yo creo que se pueden implementar en el sector porque hay mucha apertura. Y realidad aumentada, he visto que se está haciendo con empaques. Entonces, por ejemplo, de los empaques vi que una solución de Nutri que tú le escaneas al paquetito de Nutri y ves un escenario, pero aún así es como que más al entretenimiento y lo demás. Pero sí se está implementando poco a poco. Yo creo que sí hay más interés en los diferentes tipos de tecnología, pero como te digo, todavía hay mucha confusión entre implementación y transformación, pero hay que irlo haciendo poco a poco. Genial, sí, yo creo que queda un escenario gigante, ¿no? Para full cosas, demasiadas tecnologías que se pueden hacer y cosas simpáticas de esa parte. Recuerdo, hay ese tipo que espejo, ¿no? Que te paras igual y te pone la prenda de vestir, sabes cómo te quedas. Entonces, que Claro. son cosas, pero, o sea, que a veces es medio lúdico, digamos, pero tiene su funcionalidad. Bien, Francisco, como el tiempo es tirano, para ir terminando, te quería preguntar algunos tips, libros, pelis, de documentales de Netflix, lo que quieras, para la gente que realmente quiere involucrarse un poco más en el tema de emprendimiento, sobre todo, y un poco irse formando mucho más en la parte de estrategia, innovación y demás. Claro, chuta, libros tengo un montón, si quieren pueden escribirme. Los primeros que se vienen a mente es The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen. Me gusta mucho Originals de Adam Grant. Adam Grant es un profesor de behavior Psychology de Wharton, que igual ¿no? es súper bueno. Entonces él critica mucho de los supuestos originals de las ideas, como tienen las personas, y te enseña cuál es el proceso de tener esas ideas. Me gustan muchísimos. Yo sé poner en mi LinkedIn algunos libros que me gustan. The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, que es un inversor, es creador de muchas empresas en Silicon Valley. Entonces él te habla de realmente lo difícil que es emprender. Entonces, The Hard Things About Hard Things, lo que no te hablan del emprendimiento,
que se crea tan bello. Incluso él es hablando del ecosistema de Silicon Valley, aún así hay muchas cosas difíciles y es súper interesante para los emprendimientos. Hay un libro que estoy leyendo ahora que me parece muy interesante para empresarios que se llama Better Simple Strategy. Entonces se llama Estrategia basada en la creación de valor. Entonces, lo que dice este profesor de Harvard es que lo que las empresas deben hacer es siempre pensar en una estrategia, siempre pensar en sus iniciativas, siempre que creen más valor, es decir, aumentar la disposición de pago de sus clientes o disminuir la disposición de venta de sus proveedores, es decir, aumentar el valor que tienen y poder captar más. Y eso es lo que no se genera aquí en las estrategias. Entonces eso me gustó mucho. Hay unos libros de consultoría, unos libros de McKinsey que me gustan mucho, en los que yo sé aplicar algunos temas para las consultorías que hago para las empresas y para otros, para empresarios, para emprendedores. Hay una infinidad de libros que me gustan mucho. Déjame, justo tengo el iPad acá al lado. Solo voy a revisar en mi librería cuáles me han gustado muchísimo. Better Simple Strategy de Felix Oberholzer Guy, es un profesor de Harvard. Un libro que me gustó muchísimo, que habla sobre innovación digital, que se llama Driving Digital Strategy de Sonil Gupta. Es un profesor de Harvard, el otro profesor de Harvard. Realmente lo bueno de leer libros de profesores de Harvard, los libros de Harvard Business Review, que sabes que son libros que tienen un proceso de investigación, que no han sido libros obviamente únicamente por experiencia, sino tienen libros que tienen, es requisito para estos autores tener un proceso de investigación exhaustivo de por qué tienen sus hipótesis y por qué creen que podría servir. Entonces, realmente yo, la mayoría de libros que leo son de Harvard Business Review o del MIT Business Review. Hay un libro que me parece excepcional que se llama The User Innovation, que es de un profesor del MIT. Eric von Hippel se llama el autor. Entonces, lo que te habla él es de cómo los usuarios crean soluciones novedosas para crear nuevos productos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me encanta es de las bicicletas montañeras. Entonces, cuando uno de los antes no había bicicletas montañeras, solo habían las bicicletas de ruta súper grandes, súper fuertes, con llantas delgaditas. Entonces, el creador de bicicletas montañas vivía en una zona rocosa. Cuando se metía con estos tipos de bicicletas, obviamente se caía, sentía que todo era muy duro. Lo que hizo él es decir, ¿qué puedo hacer? Entonces, llantas más grandes, asientos más acolchados, el cuadro más obviamente con una diferente estructura, con la llanta un poco más para adelante para que tengas mayor equilibrio en las montañas. Entonces, el User Innovation, lo que te habla este autor es que dice cuando hay una molestia en un usuario, en un producto, y el usuario se dedica a buscar esa molestia y a tratar de conseguirla, muchas veces no va a ser, la regla general es que él no es el único que experimenta esa molestia, y así se han creado muchísimas innovaciones. Entonces es súper interesante para los usuarios, porque yo siempre, es un libro como que me quedó marcado, y como que yo siempre estoy pensando en las molestias que tengo día a día para tratar de buscar una solución. Creo que esos libros que digo me encantan mucho, Ver Simple Strategy, Driving Digital Strategy, que puede ser para los empresarios, que es muy interesante porque ahí les hace clarísimo, son el Gupta, cuál es la diferencia entre implementación tecnológica y transformación tecnológica. Tiene ejemplos muy, muy interesantes. Unos ejemplos que me encantan es, por ejemplo, de John Deere. John Deere es una empresa famosísima de tractores, ¿no es cierto? Pero ¿sabías que ahora el 45% de la nómina de John Deere son ingenieros de sistemas? Ya no son desarrolladores de producto, ya no son mecánicos, ya no son creadores de Lean Manufacturing, ya no son obviamente toda la parte ahí, sino son creadores de soluciones digitales para cambiar el modelo. Entonces, lo que está haciendo John Deere es creando nuevos modelos de negocio para poder cobrar obviamente no solo el tractor, sino el servicio del tractor, es decir, analizar el campo, analizar con sensores cuál es el mejor momento para poner las semillas, cuál es el mejor momento para fumigar, cuál es el mejor momento. Entonces, ya no venden solo tractores, sino venden soluciones. Entonces eso es lo que está haciendo, eso es transformación digital. Y eso obviamente es lo que yo también me especializo en las consultorías y trato de obviamente ayudar a las empresas, a los empresarios para que vayan hacia allá. Y es súper interesante. Entonces creo que ese libro es muy, muy bueno para los empresarios. Y cualquier cosa también, si tienen alguna duda, me pueden contactar, ¿no? Genial, Francisco, me parece genial todas las respuestas que has dado. Bueno, no se preocupen, todo va a caer en la descripción del podcast ahí enlazado.
Genial, Francisco, me parece súper chévere todo lo que nos has enseñado. Estás súper metido en tu tema, eres un experto en esa parte. Como digo, posiblemente es una área que a veces como que queda en el aire, ¿no? En las manos del dueño, en las manos del gerente, tienen la idea y van caminando, pero hay, como dices, conceptos que realmente pueden dar que dé un salto un poquito más grande, ¿no? La empresa en esa parte y sobre todo más en este mundo digital. Francisco, finalmente, para todas aquellas personas que desean contactarte, consultoría y realmente todo lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar? Claro, me pueden encontrar como en LinkedIn como Juan Francisco Mercho Martínez, a mi mail que es francisco@fmm, Francisco Mercho Martínez, con mis iniciales fmmconsulting.com, o a mi celular es 099-665-6247. Genial, Francisco. Francisco, ha sido un gustazo tenerte por aquí en este podcast. Realmente creo que todo lo que he compartido va a ser súper importante, sobre todo digo la gente que está en emprendimiento, gente que está comenzando y sobre todo gente que realmente ha empezado en su campo laboral y puede encontrar un área también interesante, la parte de estrategia e innovación y no solo quedarse, digamos, en lo clásico, no digamos, no, sino que hay muchas más cosas chéveres que puedes aprender por ese lado. Francisco, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias, Fred, realmente por la invitación. Ha sido un gusto para mí y poder compartir estos temas. Como ves, yo me apasiona a veces mucho, pero a mí me encanta y realmente, nuevamente, gracias por la invitación y estoy a las órdenes cuando necesites algo. Genial, Francisco, un gusto estar por aquí y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Perfecto, Fred, igualmente. Y pues bien, este ha sido el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que escuchan este podcast. Ya nos encontramos en 17 países en toda América Latina, por ahí en España, en Alemania, un poquito también en Estados Unidos. A este servidor lo pueden encontrar en Facebook como Alfrequito, tanto en LinkedIn, también en Instagram. Y este podcast lo pueden escuchar en Spotify, YouTube y Google Podcasts. Sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.